Hace mucho que no nos permiten viajar y uno, la verdad es que empieza a echar de menos la vida en un hotel, cuando podías viajar a una ciudad rara y te hospedabas en un hotel y todo de repente era algo distinto y novedoso. Y las habitaciones de hotel siempre me han parecido muy interesantes. Uno puede ser cualquier persona en un hotel. Y para empezar, me gusta además como tú pasas a ser una persona nueva, ¿no? Distinta. Incluso me hace gracia, por ejemplo, cuando llegas y muchas veces usas la caja fuerte del hotel, de la habitación del hotel, cuando en tu vida usas habitualmente una caja fuerte, pero de repente metes ahí tu pasaporte, tu reloj, dinero suelto de otro país y de repente te sientes como Matt Damon en el caso Bourne, ¿no? Cuando meten esas posesiones justo antes de escapar a otra ciudad, ¿no? Con otra nueva identidad. A mí, de hecho, hace años me pasó una historia en el Hotel Majestic en Barcelona. Fui con mis padres y con mi hermano. Probablemente nieguen esto cuando se escuche la historia. Pero cuando llegamos al hotel, vi a mi madre y a mi padre metiendo en su habitación del hotel sus cosas a la caja fuerte. Y yo con mi hermano, porque soy imbécil y porque siempre me ha hecho gracia hacer reír a mi hermano, pues tuve la brillante idea de meter también mis posesiones preciadas en nuestra habitación del hotel, que teníamos mi hermano y yo una. Y como no teníamos nada, porque teníamos 12 y 9 años respectivamente, pues se me ocurrió la brillante idea de meter ahí, en la caja fuerte, mis calzoncillos doblados de la maleta. No sé por qué. Y también, tampoco sé por qué, metí mi aparato de dormir por las noches, el retenedor ese que te ponen después de llevar los brackets esos infames. Y claro, pasaron los días y nos volvimos a Santander. Y al llegar a casa, al llegar a Santander, ¿qué descubrí? Que me había olvidado de la caja fuerte mis calzoncillos y mi aparato. Yo, por supuesto, dije, bueno, ya está, no puedo confesar esto. En un momento dado renuncié a una dentadura después del esfuerzo de los brackets y dije, bueno, ya está, que se me tuerzan los dientes. Pero no puedo confesar esto, porque van a pensar todo el mundo que soy, bueno, o sea, van a confirmar sus sospechas, que tienen un hijo imbécil y un hermano que no es un líder, el hermano mayor, ¿no? Y bueno, pero como suele ocurrir en estas cosas, me pillaron. Me pillaron porque yo creo que olía a cargo de conciencia y a sospecha y canté. Canté la Traviata y claro, mi padre por supuesto, me hizo llamar por teléfono al Hotel Majestic para pedir que me mandaran, por favor, mis pertenencias. Y aquella llamada, nunca la olvidaré, aquella llamada por teléfono que me cogió el teléfono una pobre mujer que me preguntaba que qué tipo de pertenencias eran. Supongo que para saber si te lo mandaban en un tipo de paquete o con un cuidado, o si era frágil, o si eran unas joyas, o si era solo dinero. Y ahí pues me derrumbé y le dije, mire señora, tengo 12 años, no sé por qué metí mis calzoncillos ahí, pero son eso, unos calzoncillos, es algo textil. Y mi aparato, por supuesto. Y durante años luego descubrí que en el Majestic era donde celebraba las victorias, ¿no? El CIU, ¿no? Cuando ganaba Convergencia, cuando ganaba algo, celebraban ahí sus triunfos electorales y cada vez que salía en el telediario el Hotel Majestic,
mi padre me decía, mira, puedes llamar a ver si tienen tus calzoncillos, o me vacilaba con el tema. Y dura hasta el día de hoy la anécdota esa de Hotel Majestic. Perdonad, el Hotel Majestic por asociar su ilustre nombre a semejante hecho, diría que turbulento, de la historia de su hotel. Pero la verdad es que lo de las cajas fuertes es interesante, porque a mí realmente siempre he pensado que no tengo una vida tan interesante como para usar la caja fuerte. Incluso me parece algo presuntuoso, ¿no? Me parece como que digo, no tengo tantas posesiones en mi vida para meter en la caja fuerte. Incluso ya estás un poco insultando, ¿no?, a la gente que trabaja ahí en el hotel, o que, no sé, siempre me ha parecido un poco de desconfianza total. Y pero así funciona mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, también ordeno siempre en mi hotel más que en mi propia casa y más que en mi propio cuarto. No sé por qué, siempre pienso que me preocupa más el qué dirá alguien que no conozco, que no voy a ver, que la gente que a lo mejor me puede rodear o vivir conmigo en un momento dado. Pero siempre eso, esa especie de angustia por pensando que me va a echar la bronca alguien por tener desordenada la habitación del hotel, ¿no? Y la tengo más ordenada de lo habitual. No llego al extremo ese que hacía Tiger Woods de hacerse la cama, pero sí que la dejo bastante casi hecha. Y luego está el tema también que siempre me ha fascinado, las duchas de los hoteles, que muchas son absolutamente incomprensibles y tardas en activarlas, en aprender a usar cómo se manejan 20 minutos. Y luego te golpea un inesperado chorro de agua de algún lado, como un salmón, ¿no? Te pega ahí un latigazo y te deja ahí un poco fuera de juego. Pero ese momento de probar la ducha, es todo, me parece como una pequeña aventura. Así soy, así me lo paso yo en la vida. Y luego, por supuesto, está el momento minibar, que, bueno, por supuesto, mi madre me inculcó desde pequeño no coger jamás nada del minibar, porque era un precio excesivo y fuera del mercado. Y ya podía estar muriéndome de sed, deshidratado o con un ataque voraz de hambre, que no podía coger nada del minibar, y lo tengo como metido en mi psique, que cada vez que voy a algún sitio cojo algo del minibar, me siento, no sé, desafiando las leyes de lo establecido, haciendo una vida de rockstar, y echando mi vida por la borda, ¿no? Un poco cuando lo hago. Y además también me hace mucha gracia ese momento a veces en el que cuando te vas a ir, alguien en la recepción, una de las personas que trabajan ahí, te preguntan si has cogido algo del minibar. Y me parece muy curioso ese momento de repente de extraña intimidad repentina con una persona que te parece que te está juzgando lo que has hecho la noche anterior, solo en la habitación de tu hotel, ¿no? Y has cogido algo del minibar y dices, bueno, quizá unos ositos de gominolas y una botellita de tequila, yo qué sé. Y sientes como la otra persona, y lo mete ahí en el ordenador, en el sistema. Y luego hay un tema del que ha escrito mucho Oscar Tusquets en su libro Pasando a Limpio, con la editorial Acantilado, que siempre dice que se quejan mucho los hoteles de cosas ya que se dan por supuestas, ¿no? Y una de ellas, que siempre lo pienso, es esa papelera del cuarto de baño que es imposible abrir bien sin que se caiga a un lado, que es minúscula y al mismo tiempo totalmente casi inútil, y al final siempre tienes que acabar metiéndolo con la mano tú porque se vuelca continuamente. Y luego de las ventanas que no se pueden abrir en los hoteles, eso me parece demoledor y fatal. Es verdad que supongo que lo hacen por cuestiones de seguridad y todo eso, y para que la gente no se tire por la ventana del hotel, pero bueno, no lo sé, no. Eso no va a impedir que la gente
quiere acabar con su vida, ¿no? No creo que la gente diga, vaya, está la ventana sellada, maldición, mi plan se viene abajo, tendré que continuar viviendo 35 años más, ¿no? No sé, me parecen esas cosas que me angustian mucho en algunos hoteles, cuando no puedes abrir la ventana, es como una ventana de atrezo. Pone en la Fontana di Trevi, de hecho en Roma, eso lo cuenta Enrique González en su libro Historias de Roma. Hay una ventana que es falsa, que es como está pintada, porque dicen que el que se encargó, el arquitecto, de diseñarla, yo que sé, no sé quién era la persona exacta, soñó que su hija se tiraba por esa ventana y entonces mandó tapiar esa, y las demás son reales y esa es falsa. Los romanos tienen mucha obsesión con las maldiciones y la mala suerte y los augurios, entonces mandó tapiar eso. Y bueno, entonces esto de lo que os comentaba de la vida de los hoteles, que es algo que la verdad echo de menos, y cuando lo veo en películas añoro esa vida en una ciudad extraña, en una habitación de hotel, y esa especie un poco de... esa sensación que tienes de una ciudad esperándote y desplegándose para ti, ¿no? Y tienes que ir descubriéndola y todo te parece novedoso, y incluso todos los ruidos, todo te parece algo sumamente estimulante, ¿no? Y lo echo de menos. Cuando lo veo en películas y en series, pienso mucho ahora en esto. Tengo más ganas que nunca de ir a un nuevo hotel. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Y hablando de películas, tengo un invitado especial hoy, que es nada más y nada menos que Fernando Trueba, que acaba de estrenar película, El olvido que seremos, que lleva al cine la novela, lleva al cine el libro de Héctor Abad Faciolince, que también vino al hotel, uno de los invitados más queridos y más escuchados. Y en la película sale Javier Cámara. Yo creo que hace un papel espectacular. La película la ha escrito David Trueba, el hermano de Fernando, y os está esperando ahí a todos en las salas de los mejores cines. Y si podéis, echad un vistazo al libro de Héctor Abad, porque es francamente maravilloso. Está escrito con muchísimo amor y admiración hacia ese padre, y es una historia que merece la pena ser leída o vista también en el cine. Y hablaremos con Fernando de cine, de películas, de actores, de jazz, de música, de comedias absurdas, del humor, de Woody Allen, de ciudades como Madrid, como Medellín, que es donde está ambientada la película del olvido que seremos, y de muchas más cosas que irán surgiendo mientras nos tomamos un chisporroteante Seagrams tónica primaveral en la terraza del hotel, aquí, porque lo hicimos la terraza con las ventanas bien abiertas, dejando que se filtraran los rayos del sol y por nuestras copas, y fue una conversación francamente agradable. Además, es la tercera persona que pasa por el hotel que ha levantado un Oscar, que parece un dato ya importante, ¿eh? Ya da un nivel este hotel. Este hotel ya no viene cualquiera. Haber levantado un Oscar ya empieza a ser una cosa habitual. Lo tuvimos a Eduardo Sacheri, que con su historia de El secreto de sus ojos ganó un Oscar Campanella con la película, Oscar a mejor película extranjera, y él había escrito la historia, el libro, y pudo levantar ese Oscar. También tuvimos a José Luis García, y ahora nada más y nada menos que a Fernando Trueba, también ganador de un Oscar. Y de verdad que la conversación merece mucho la pena.
es un tipo con una sensibilidad y con un gusto especial, que se fija en los detalles y que aprecia mucho rodearse de libros, de música y de cosas que esas que aquí en el hotel siempre nos animan. Y fue un verdadero placer. Nos tomamos esa copa y empezamos a charlar. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. El otro día te leí una entrevista tuya antigua que decías que ya veías la oscuridad al final del túnel, que me hizo mucha gracia ese aforismo. No, en realidad no era mío, era una cita de alguien. Han sido dos frases que he leído en estos días de pandemia, una de que ese de la oscuridad al final del túnel y otro que decía que veía la luz al final del túnel y que era un tren que venía de frente. un camión de mercancía justo enfrente, ¿no? Sí, las dos me parecieron que tenían su gracia. ¿Cómo lo estás llevando estos días extraños? Bueno, lo mejor que puedo. Yo he aprovechado siempre leo mucho, pero he leído mucho, oír mucha música, leer, caminar mucho, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego es inquietante con el cine, pues, ver qué va a pasar, ¿no? Ahora con el estreno de la película, todavía la taquilla es mínima, ¿no? Sí. El cine no está yendo nada bien. Ha habido excepcionalmente un éxito o dos de películas en determinados momentos, pero la gente va muy poco al cine. Pero bueno, a lo mejor hace falta que salga una película como El olvido que seremos para que sea ya el espaldarazo definitivo para animarte a ir al cine, ¿no? Que se estrena, como dices, el 1 de mayo en Colombia y el 7 de mayo aquí en España. ¿Cómo ha sido llevar una historia así, un libro así, como el de Héctor Abad Faciolince, que ya es amigo del hotel, al cine? Me parece un reto ambicioso y muy bonito. Muy bonito, ha sido un rodaje muy feliz. Me ha gustado mucho haber hecho esta película. De hecho, si me dijeran, mira, oye, que se ha estropeado una cosa, la tienes que volver a hacer, lo mismo la hacía. Quizá aunque las experiencias no se repiten, nunca son iguales, ni las buenas ni las malas, pero la verdad es que he disfrutado mucho con la gente con la que he hecho esta película. Ha sido muy bonito hacerla. Era un reto, de hecho yo al principio pensé que no se podía hacer. Y luego cuando acepté hacerla, pues fue un poco porque me di cuenta de que si no la hacía, me iba a arrepentir de no haberla hecho. Uh-huh. Iba a estar toda la vida reprochándomelo, ¿no? Era casi un deber, ¿no? Y luego me ha ayudado mucho el hecho de que la adaptación la haya hecho mi hermano David, porque me he sentido muy libre. Es decir, al no estar yo atado por haber hecho yo el guión, que sin darte cuenta te atas de una manera invisible, ¿no? A tus propias palabras, a lo que escribas ahí. Cuando el guión lo ha hecho otra persona, tú tienes una especie de libertad. De hecho, yo siempre intento en las películas mías, en las que normalmente he escrito yo el guión, en todas, ya sea solo o en colaboración, intento tratar al guión como si yo no lo hubiera escrito. ¿Sabes? Como si fuera algo que me ha llegado, ¿no? Y llegar cada día fresco al rodaje y con la mente limpia. Yo no soy de cambiar el guión en rodaje y tal, pero sí soy, si hay que cambiarlo, lo cambio, pero sí soy, hay una libertad que me gusta conservar cuando estoy haciendo una película, que es la puesta en escena, ¿sabes? Como un músico de jazz que se conoce las melodías o los estándares o las canciones, pero luego cuando toca se pira, ¿no? Sí. Por las nubes, pues eso es para mí dirigir una película, ¿sabes? No inventarme la melodía, sino recrearla, reinterpretarla, ¿no? Y al escribir el guión otro, te da esa libertad. Te sientes muy libre, te sientes muy fresco con el material. Lo miras de una manera... Por ejemplo, cuando lo escribo yo, hago una cosa que es no leerlo, a ser posible nunca, hasta que voy a rodar, ¿sabes? No estar ahí ya manoseándolo y... Porque eso no se acaba nunca, ¿no? Claro. Porque no se acaba nunca y porque llega un momento en que no crees ni una frase. Ya. No te las crees ni tú, ¿sabes? Entonces necesito oírlas como si no las hubiera oído antes y sobre todo como si no las hubiera escrito, ¿sabes? Porque eso te paraliza.
O sea, yo creo que son como estrategias casi de entrenador de fútbol o de... Sí, pero no, y también me siento un poco reflejado a la hora de escribir un artículo o una columna que tengo que mandar. Llega un momento en que tanto releerlo y tanto ya ni te sorprende a ti mismo y necesitas verla con ojos frescos. Exactamente, y puesto que una película es una cosa que se hace durante muchas semanas y a veces trabajas en ella 1 año, 2 años, etcétera, pues es muy importante mantener ese nivel de frescura, no hartarte tú de la película. Si tú estás cansado, aburrido de lo que estás haciendo, ese es el momento en que la has cagado. Bueno, a tu admirado Billy Wilder le gustaba, siempre decía, escribir guión en pareja, ¿no? A lo mejor tiene algo que ver con eso también, ese toma y daca y no ser tú el que acabe harto de sí mismo, ¿no? Sino tener ojos frescos al lado que te digan, esto ya está manoseado, esto ya está así bien, como así queda bien, y necesitas a veces eso, ¿no? Sí, Billy Wilder tenía, que no era un hombre que escribiera muchos artículos, pero hay un artículo que escribió de cine, creo que el único, se titula Dos cabezas son mejor que una. ¿No? Entonces era sobre este tema de colaborar con otro. Yo lo que me doy cuenta es que cuando escribes solo, una cosa que te parece estupenda que has escrito, descubres al día siguiente que no lo es. Cuando escribes con otro, tú tienes esa idea genial, entre comillas, y se la empiezas a decir al otro y ya ves en su cara que no era tan genial. O de repente ves que se le iluminan los ojos, se le pone una sonrisa y que efectivamente es genial y funciona. Utilizas a ese otro y él te utiliza a ti como primer espectador. Qué bueno, qué bueno. Yo una vez leía, me acabo de acordar, una vez leía a Tarantino que decía que a él lo que le gustaba era, cuando tenía una idea para un guión, una frase o una escena, llamaba por teléfono a alguien de confianza y esperaba el silencio. Decía, así cuando veo a otro lado el silencio del teléfono de alguien que está como esperando que yo continúe, sé que esa historia o esa trama funciona. Cuando la otra persona dice, bien, sé que no le interesa lo más mínimo, que va a fracasar. Sí, el silencio es que le interesa o que se ha quedado dormido. puede ser. Pero la película yo la vi y la verdad es que me encantó. Y el libro, además, que probablemente sea el libro que más he regalado, porque parece un libro muy regalable, muy bonito, además, esa historia de padre e hijo, ¿no? Y que al final es muy emocionante. Y la has llevado al cine muy bien, que parece eso, muy complicado y es muy emocionante por momentos la película. Me parece todo, como te decía, un reto. Y luego me ha encantado cómo reflejas esas conversaciones de familia, ¿no? Porque no me gusta nada cuando las películas, las familias hablan como por turnos. Y aquí se nota el bullicio, la gente pisándose con su propio código. Y yo creo que ahí se ve que eres familia numerosa, ¿no? Pues sí, somos como los Abad. Los Trueba también éramos familia numerosa y ruidosa. Y porque había muchos chicos, una chica, y además mi casa siempre estaba llena de gente, estaban los amigos de todos. Entonces a veces era un bullicio. Abrías una habitación y había 5 jugando al futbolín, abrías otra y había 3 poseando o 2 peleándose en el suelo. Una timba ilegal. Sí, cualquier cosa podías ver al abrir una puerta. ¿Sabes? No sabías lo que te ibas a encontrar. Y se nota eso en la película, cuando hay escenas ahí en las que están cargando para irse de viaje y cómo ves a la gente llena de vida, ¿no? En esa familia. Y creo que es muy bonito reflejar eso. Eso era muy, muy divertido de hacer para mí. Me encantaba esa parte de la película. Siempre yo digo que rodar una película es crear un trozo de vida entre que se dice corta, se dice acción y se dice corta, ¿no? Da igual lo que ocurra antes y lo que ocurra después, pero que en ese momento tan especial tienes que conseguir que algo viva, que algo esté vivo, ¿no? Y esta película estaba llena de eso, ¿no? De esos momentos que necesitabas a los niños, al padre, a las hermanas, a los otros, que todo estuviera pasando a la vez lo suficientemente ordenado, lo suficientemente controlado para que se pueda ver, ¿no? Y oír. Pero era muy bonito crear ese... Pero es complicado dar naturalidad a esos momentos, sí, ¿no? Que sea algo vivo, como dices, y no algo que se ve claramente falso, ¿no? O sea, es complicado. Que te quede teatral o que te quede demasiado controlado. ¿No? Y la verdad es que... Y luego, también, que es tremendo, es... justo cuando vino aquí Héctor Abad Faciolince, fue la semana
que se declaró el estado de alarma y cuando ya nos clausuramos y nos cerramos. Y Héctor fue como la última persona que vi en 2 meses. Sí, sí. Y lo que es tremendo de la película es lo vigente que es para haber sido rodada antes de todo este follón, con el tema de la vacuna, la importancia de la salud pública, de la higiene. Eso es tremendamente vigente, como premonitoria casi. Pues sí, la terrible actualidad la ha hecho muy oportuna la película. Más yo creo que ya lo era, pero quizá la hace muy actual todas esas cosas, ¿no? Este padre siempre preocupado por eso, por la salud, por la higiene, por todas esas cosas. Por lavarte las manos, ¿no? Como sí. La gente... No eso hay una anécdota muy curiosa, que es que la empresa que hace las ventas de la película, pues habían hecho como un tráiler de ventas, ¿no? Para vender por ahí. Y cuando estalla la pandemia, llaman corriendo para cambiarlo y que quieren meter la escena que es de cuando se lavan las manos. Y cantar una canción. Dice, sí. ¿Dónde te vas a imaginar que una secuencia de alguien lavándose las manos vaya a ser material publicitario? pero vamos, pero es verdad que salía hace poco el cantante de Oasis haciendo lo mismo, cantando una canción suya para que te tienes que lavar las manos durante lo que dure esa canción. Pues justo también salía eso en la película. Sí. Así que tremenda. Marketing de guerrilla, eso, hay que adaptarse. Hay que adaptarse a las circunstancias. Y en la película es sorprendente el nivel de mucha parte del reparto. A mí me parece increíble cómo está Javier Cámara, cómo está la niña que hace de hermana de Héctor Abad. Es impresionante. Y me ¿La pequeña te refieres? Sí, la pequeña. Sí. La pequeña es una... Me parece que es... Estoy enamorado de ella. No debe ser fácil rodar con niños, eso siempre lo decía Hitchcock, ¿no? Pero aquí niña, de verdad que hay un esos nivel... 2 niños eran prodigiosos. El niño era una inteligencia superior y ella era como que dices, ha nacido para esto, ¿no? Sí, que se lo cree, ¿no? O sea, que está metida totalmente... Mira, hay un día, yo planteo, hay algunos planos muy complicados y difíciles en la película, y un día teníamos uno de esos planos donde había yo que sé cuántos actores, la cámara subía de un piso para el otro, bajaba, se movía, un plano muy difícil. Y yo veía incluso que algunos del equipo se temían que nunca íbamos a conseguir el plano. Claro, ahí tienes que conseguir que la gente no se agote haciendo un plano tan difícil, sino mantenerles motivados y arriba, ¿no? Todo el tiempo y tal. Y finalmente la toma buena, que yo di por buena, fue la toma 28. Entonces, notas que tanto el equipo, por la tensión, los actores, todos, están derrengados. Por fin lo hemos conseguido y lo hemos hecho. Pero en ese momento al rodaje, llegaba por casualidad la madre de la niña. Y la niña dando saltos y volteretas, mamá, hemos rodado 28 tomas, pero feliz de que había rodado 28 tomas. O sea, en vez de cualquier niña de 9 años como esta estaría agotada, harta y llorando por una esquina, ¿no? Ella estaba feliz, se lo pasaba, además de ser un plano muy difícil, pero yo la hacía muy cómplice, que dentro de eso ella improvisara, ¿sabes? Continuamente a ella le hacía hacer cosas que incluso los otros actores no sabían que iba a hacer, para darle aquello vida, ¿no? Y la niña era perfectamente cómplice de todo eso, ¿no? Y con una mentalidad de actriz. O sea, cuando cortábamos para comer, ella la veías que iba con la bandeja con su madre y le decía, siéntate por mi mamá, tíreme, ¿puedo sentar a comer contigo? Y yo, sí, por favor. Como Penélope Cruz en La Reina de España, comiendo aparte su camerino y con todo manejando el momento de la comida. Sí. Qué genial. Y luego, es que has trabajado con una importantísima lista de actores de todo tipo, de todos los países. Yo me preguntaba qué es lo que tú ahora esperas y buscas de un actor que también admire su forma de trabajar, que es en lo que te fijas y en lo que de verdad te resulta fácil y atractivo para trabajar con ellos. Pues yo creo, ¿no? Lo que buscas de un actor es esa verdad, ¿no? El que sepan hacer que se te olvide que eso estaba escrito en un papel, lo que está diciendo, ¿no? Y que le comuniquen al personaje eso que tiene que tener, pues verdad, o una cierta intensidad, o a veces una cierta ligereza, ¿no? Que en lo contrario la intensidad también es importantísimo en los actores, ¿no? Yo siempre considero que el mejor actor de la historia del cine es Cary Grant. ¿Sí? Lo he pensado siempre, lo sigo pensando. Ahora acaba de salir una biografía de él nueva, que la estoy leyendo, y es que el personaje es fascinante.
es fascinante porque Cary Grant yo creo que es el único actor que uno puede decir que es cine puro. Porque nada de lo que él hace le debe nada al teatro ni a otra forma artística. Es alguien que trabaja con su voz, con la mirada, con su cuerpo para la cámara. ¿Sabes? Por eso Hitchcock, que practicaba un tipo de cine que podemos llamar de bastante puro, Howard Hawks, era el actor preferido de ellos. Porque tenía ese algo, ¿no? Esa especie de magia, una cosa... Es muy difícil definir lo que tenía Cary Grant. O sea, a ti te puede gustar mucho Marlon Brando, pero Marlon Brando viene del Actors Studio, que quiere decir de Stanislavski, que quiere decir de Chekhov, que quiere decir de toda un recorrido de una serie de tradiciones teatrales, ¿no? Cary Grant no. Cary Grant viene de la calle y del cine. O sea, es alguien hecho para el cine. Y además que se hace a sí mismo. El problema que tiene es que no sabe muy bien quién es él. Ya. ¿Sabes? Sí. Toda su vida su problema es su infancia, quién era él de niño, y el ser en el que él se ha convertido, en esa especie de cosa llamada Cary Grant, y él no sabe quién de los dos es, y sabe que uno es un invento y otro es un recuerdo. Los actores son algo muy frágil, muy especial. A mí me encanta trabajar con ellos. Me encantan los actores. Por ejemplo, Javier Cámara es un tipo que crea un ambiente a su alrededor maravilloso y da gusto trabajar con él. Es una alegría tenerlo en el rodaje. ¿Sabes? Yo qué sé, Antonio Resines, me acuerdo que una vez un obrero, un eléctrico, por la mañana al verle llegar al rodaje, me mira y me dice, es que Antonio es un tipo que habría que pagarle el sueldo incluso si no trabaja en la película solo para que venga. Me dijo, un eléctrico, que normalmente los actores están de ellos hasta las narices. Sí, sí. ¿Sabes? Porque ellos están allí cargando y poniendo vías y moviendo focos. Entonces eso es muy bonito de un actor. Ricardo Darín es así. Ricardo Darín es un tío que hace feliz a todo el que está a su alrededor desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Entonces es otro que dices, es que hay que pagarle para que venga. Sí, sí. No, Antonio Resines, yo tengo los abonos, o tenía, porque ya en el Bernabéu los tenía muy cerca de él, y es un tipo que encantador, educadísimo, que emana simpatía alrededor, siempre agradable con todo el mundo, y la verdad es que, y además un gran actor. Y Darín, pues por supuesto que es un tipo también que ojalá pueda venir aquí un día a charlar, porque siempre en sus entrevistas deja perlas, cosas, reflexiones interesantísimas, tiene muchísima personalidad. ¿Y tú has trabajado con algún actor de estos complicados? Sí, alguna vez, sí. Sí, sí, es que, claro, pero suele ser, que me refiero que a veces cuanto mejores son, más normales son, ¿no? Incluso a veces el que va con ínfulas es el que acaba siendo más cretino, ¿no? En las pequeñas distancias. Sí, pasa. Pero a veces un actor te puede amargar un rodaje. Hombre, es que son muchas horas trabajando Sobre todo juntos. si es un actor con poder o una estrella, ¿sabes? Eso a veces es desagradable. Sí, sí. Hay una cosa que siempre me ha interesado mucho de ti, que me ha gustado, que es un poco tu gran defensa del humor, y que incluso has descubierto, a mí por ejemplo me ha descubierto a Perelman, que no le conocía, y leer cosas suyas, yo que aprecio mucho ese tipo de humor, pues me encanta. O has defendido has presumido de Billy Wilder, de Woody Allen. Yo te quería preguntar si ahora crees, el otro día lo veía en un monólogo de un humorista americano, de Bill Maher, que decía que las últimas películas nominadas de los Oscar son todos como dramas tremebundos y muy sufridos y de gente fatal, un músico que pierde el oído, un Anthony Hopkins que se mete en una especie de demencia senil con el padre, Nomadland, que sale Frances McDormand, que pierde la casa y es viuda, todo como mucho drama. ¿Crees que es una tendencia últimamente y que la comedia está un poco, hay un cierto desprestigio? Bueno, la comedia nunca solía estar en los Oscars, ni en el Festival de Cannes, ni en el de Venecia, ¿no? La comedia era una cosa un poco aparte, ¿no? Pero en estos tiempos que estamos viendo ahora, que son tiempos de corrección política muy exagerada y de autocensura muy exagerada, no son buenos tiempos para la comedia,
porque claro, la comedia lo que necesita es una libertad absoluta y poder ser a veces bárbara, salvaje, cruel, despiadada, porque el humor tiene un componente de crueldad que forma parte, ¿no? El reírte, o sea, y es así desde Aristófanes, ¿sabes? O sea, que siempre, o sea, que Aristófanes se descojonaba de Sófocles, de Eurípides, de Pericles, o sea, de los santos varones que había en su época, ¿no? Y de los políticos, de todos, se burlaba. Y eso era permitido. No solo era permitido, sino que era el Estado el que estaba detrás de la producción teatral en Grecia en esa época, ¿no? Y consideraban que era un servicio público, que tenía que hacerse, tanto en las tragedias para enfrentarle a la gente a los grandes problemas y a los grandes conflictos, y la comedia para después de aquello poder dormir y reírte de todo, ¿no? Y la comedia venía, en su origen, la comedia nace del carnaval, ¿no? De la tradición del carnaval, que el carnaval es ese momento de libertad en que tú te puedes reír del rey, en que el pobre puede reírse del rico, ¿no? Y el que no tiene poder del poderoso. Y eso acaba poco a poco por un camino, primero por los ditirambos, ¿no? Que hacían los actores en las fiestas de la primavera y eso, en las Dionisias y todo eso, acaba desembocando en la comedia, ¿no? Y cuando piensas la evolución de la comedia desde aquella época hasta nuestros días, en el fondo es lo mismo. O sea, que el drama a lo mejor ha envejecido mucho y de repente Aristófanes hay cosas que a lo mejor sí han envejecido, pero otras que te parece que las han hecho ayer o que las hubiera podido escribir uno de hoy, ¿no? O sea, porque hay chistes políticos, chistes sexuales, hay crueldades, hay... Todo es una manera de hacer la vida llevable. Sin el humor no podemos sobrevivir a todas las cosas, digamos, jodidas, ¿no? De la vida, ¿no? Y a todos los problemas y a las tragedias y a los dramas. Y el humor es tan necesario como la comida. ¿No? Y sobre todo, además, en esta época que parece... Por eso te decía, que parece un poco contradictorio, ¿no? El que yo creo que la gente necesita, yo al menos, necesito un poco de escapismo en el cine, de sentido del humor, porque lo que tú dices es la mejor medicina a veces para olvidarte y aparcar ciertos problemas. Entonces es un poco contradictorio que ver que todo el cine ahora, todas las películas de los Oscars son todo como mucho drama, y me parece preocupante y perdona por el juego de palabras, es un poco drama que sean estos malos tiempos para la comedia, ¿no? O sea, que esa pues corrección sí, política que dices... pero hoy día se corren más riesgos practicando el humor de los que corría un autor griego en el siglo V a.C. Eso es lo que es preocupante, muy, muy preocupante. Sí, ¿no? El que saquen cosas fuera de contexto, ¿no? Exacto, sí, cualquier frase fuera de contexto, a la gente la atacan por un chiste, o la encarcelan, o la multan, o la no sé qué. Entonces, claro, ¿cómo va a haber humor? ¿Sabes cómo va a haber humor? Es muy difícil eso. El humor, todo el mundo tiene que sobrevivir y defenderse, y no tienes por qué jugártela por un chiste. Ya. Decía este humorista que la parte más alegre de los Oscars va a ser el In Memoriam, ¿no? Pues es un poco... ¿Ves? Eso es un chiste cruel. Sí, pero por es supuesto. gracioso. Por supuesto. Si es que como el humor negro, ¿no? Yo creo que cuando se habla de los límites del humor, yo creo que el límite es que realmente sea bueno, ¿no? Ese humor. Cuando es un chiste cruel, pero que no funciona, no es bueno y no interesa a nadie. Pero cuando es realmente sólido y tiene gracia, yo creo que puedes bromear con lo que sea. Y creo que ahora estamos todos un poco bajo lupa, ¿no? Y es un poco agobiante. Sí. Está todo el mundo, hay mucha autocensura. Eso es un poco triste, la autocensura. Y además, también, a veces, otro día justo venía aquí el ensayista Carlos Granés y también hablaba de esa autocensura que a veces él al escribir odia sentir, pero que no la niega, que cuando está escribiendo piensa dos veces a la hora de mandarlo una frase o algo por si se puede sacar fuera de contexto, por si lo sacan en Twitter, un entrecomillado fuera, es peligroso. Siempre ha sido además Fíjate, yo cuando empecé en el cine, yo pensaba que yo solo haría comedias en mi vida. Estaba convencido de que nunca iba a hacer una película dramática y que nunca haría una película de época.
Todos serían películas, comedias y actuales. Sí, ¿no? pues Eso era lo que yo me imaginaba. Y sin embargo, pues he hecho dramas, he hecho películas de época bastantes y además disfruto mucho haciendo películas de época. Pero a la vez, digo, me gustaría quiero volver a hacer comedia y pienso muchas veces, me gustaría hacer una comedia tonta, una comedia completamente idiota. ¿Sabes? A mí me gustan mucho Agárralo como pueda, 2,5, o películas Un genio con 2 cerebros, películas que son puramente un humor completamente chalao, absurdo y fuera del mundo, ¿no? Y me encantan ese tipo de humor idiota, ¿sabes? No solo la comedia de personajes o la comedia tal, me gusta también. los gags, la claro, de gags. Yo me acuerdo ir con mi hijo de pequeño, llevarle a mi hijo ir los dos a ver Los Tres Amigos, ¿no? Sí, Steve Martin, ¿no? Y gritábamos de la risa en el cine, o sea, dábamos alaridos, o sea, no nos echaron de milagro, ¿sabes? Y que es la comedia más chorra que jamás, pero es que es muy divertido eso, ¿sabes? Es muy divertido. Me gustaría hacer una comedia así, no sé si son tiempos para eso. Mira, una comedia que en su día era muy divertida y ahora le han hecho un remake, que es la Aterriza como puedas, que era muy graciosa, ¿no? Sí. Y entonces estos días ha habido uno que ha cogido y ha metido las declaraciones de Victoria Abril, no sé si lo habéis visto, sí, en el vídeo, ¿no? Con los personajes que le va soltando el rollo este negacionista a los que van en el avión y uno se clava, se hace el harakiri y otro se echa gasolina y se quema y tal. Pues bueno, eso quiere decir que, fíjate, está muy bien hecho además, muy bien elegido el tema, que es algo que está en la actualidad y que la gente está en la calle y está hablando de ello, reconvertirlo en humor y en comedia, ¿no? Yo creo que eso es lo que es el humor, eso es una maravilla. Sí, sí. Pero mira, hasta Groucho Marx, que es uno de mis ídolos, ¿no? Lo echaron de la televisión, en la época de la televisión en directo, le echaron por un gag fantástico que tuvo, porque él llevaba a su programa You Bet Your Life, pues a gente y le preguntaba, ¿no? Y de repente una invitada, ¿cómo se llama usted? Tal. Ah, me llamo no sé cuántos. Hombre, ¿y cómo está usted? ¿Soltera? ¿Casada? No, soy casada. Y tal, y tiene hijos y tal. Y dice, sí, ¿cuántos? 11. Y dice, pero ¿cómo tiene usted hijos? Y dice, porque me gusta en inglés, ¿no? Quiero a mi marido, ¿no? Y Groucho dijo, yo también a mi puro, pero de vez en cuando me lo saco de la boca. Sí. Entonces esto hizo que los sponsors del programa le retiraran y se acabara You Bet Your Life, ¿no? Y dices, pero qué bueno, qué rápido, ¿no? Qué rapidez, ¿no? El otro día estaba yo en una floristería comprándole unas margaritas a mi mujer. Y de repente, yo con mi mascarilla y todo ahí en un sitio al lado de casa, y oigo una voz detrás de mí que dice, ¿qué pasa? ¿Te has separado? ¿No? Eso es humor. Yeah. ¿No? Me vuelvo y era el Gran Wyoming. ¿Sabes? O sea, eso es, en el momento que ves eso, saber decir la frase, eso es el humor, eso es impagable. La de Aterriza como puedas, es que es un humor a veces muy infravalorado, porque aunque sea Leslie Nielsen, ¿no? Que era el actor canoso que hacía películas chorra, como tú decías, ahí tenía un guión, los hermanos Zucker eran, ¿no? Que eran muy ingeniosos. Hay una escena que me encanta, que es cuando va a despegar el avión, está el protagonista al lado de una señora y le dice, nerviosa, y le dice, bueno, es su primera vez, y dice, no, está nervioso más veces, ¿no? Que pensaba que era la verdad volando. Sí, o es el momento que alguien se pone muy grave en el avión, ¿no? Sí. Y piden si hay un médico, ¿no? Y entonces salía uno y le atendía y al salir le decía, está bastante mal, hay que llevarlo a un hospital. Y la otra decía, ¿qué es? ¿No? Lo que tiene, ¿no? Y este decía, dice, el hospital es un edificio con muchas habitaciones y ventanas y camas en las habitaciones. Hay ese tipo de gags que es lo más tonto imposible y son una maravilla. Y Top Secret también, otra de ese estilo también, que tenía bastante sentido del humor y bastante juegos visuales hacían, que era... Tenemos que recuperar ese humor, además. Tienes que recuperarlo. La gente más... tú sabes, la gente más peligrosa en esta vida es la que no tiene humor. Ya. Y la que no se ríe de sí misma, ¿no? ¿Sabes? Que está todo pero si tú miras la gente que es peligrosa para la sociedad, para el mundo y para las cosas, suelen no tener humor. Ya. O sea, tú no te imaginas a Hitler contando un chiste, ¿no? No eran graciosos. Y los que hay por ahí sueltos tampoco lo son. No, desde luego, estoy muy de acuerdo. Al haber dicho esto, una gran parte de los humoristas han sido conservadores.
Sí. Sí, de ideas, sí, es una tradición. Por ejemplo, en España los más genios, más grandes que hemos tenido del humor, como eran Jardiel Poncela, Neville, ¿cómo se llama el de Agustín Muñoz Foxá. Seca? Agustín Tal. Foxá, ¿eh? Sí, esta gente pues eran conservadores. Sí. Chesterton mismo, ¿sabes? No eran de derecha, de no sé qué, ¿no? Ni fachas, ni nada de eso, pero eran gente conservadora. Sí. Eso es que también es muy curioso, ¿eh? Dices, ¿por qué? Bueno, pues porque a lo mejor Aristófanes era conservador. Aristófanes era conservador, era muy crítico con las instituciones de su época. ¿Sabes? Siempre estaba defendiendo lo antiguo contra lo moderno. ¿Y cuál es tu lectura de eso, por ejemplo? O sea, que tú creas que los conservadores tenían más capacidad para... No, o no menos, lo sé. menos gravedad, a lo mejor. No lo sé muy bien, porque pienso mucho sobre ello, pero no he llegado a ninguna conclusión, ¿sabes? Quizá Tip era otro que era conservador. Bueno, sí, bueno, la pareja, uno era Sí. como socialista y el otro, Sí. lo que decimos, como Martínez el Facha, el TVO aquel que había, Sí. casi hasta se parecía más a Saza, físicamente el dibujo, pero de contenido a Tip, ¿no? Y eso no impedía que Tip fuera una especie de surrealista, Claro. ¿no? Y un tipo graciosísimo, ¿no? Uno de los tipos más graciosos que ha habido en este país, ¿no? Cuentan que una vez, en unas recepciones que hacían el Pardo Franco a las que invitaban las folclóricas, que eran recepciones para artistas y tal, pero en aquella época, pues imagínate, llevaban Paquita Rica, la Flores, la otra, no sé qué, no sé cuántos, pues que llegó un momento de hacerse la foto, ¿no?, con el caudillo, y entonces las folclóricas a codazos y patadas y empujones unas con otras, para estar al lado de Franco en la foto, ¿no? Y se oyó una voz que gritó: «Cuidado, mi sargento, que le sacan de la foto». Entonces esto provocó un silencio de qué va a pasar, y entonces el silencio se quebró cuando se oyó la risita de Franco haciendo Era Tip, ¿no? O sea, que era un tipo que su humor no se lo reprimía. Claro. Lo ejercía contra quien fuera. Eso es bonito y importante, yo creo. Además, no dirigirlo, ¿no? Hacia un sector, o solo hacer mofa de si eres de izquierda, de derechas, y viceversa. Me parece eso muy aburrido y esperable, además, y previsible, ¿no? El humor es también lo que tú dices, el que sea incontenible, ¿no? El humor es que no tiene dueño, no sé, es una cosa, es una fuerza, es algo que te posee, ¿no? Sí. No es tan dominable como uno cree. Yo sé que a gente graciosa que conozco que pueden meterse en un lío por un chiste, por una carcajada. Y además, como se dice, vendes a tu madre por una carcajada. Sí. ¿No? Un cómico. Sin pedir perdón ni permiso. Eso también, eso lo decía Jerry Seinfeld, decía que él, su única obsesión es un criminal de la risa. Dice, su única obsesión es hacer reír al niño de la clase de al lado, al que está de espectador en su show, al espectador de la serie, lo que sea, pero él es su obsesión y solo vive por y para eso. Yo, de hecho, por ejemplo, yo era el gracioso en mi casa, el gracioso en mi clase, en el colegio, y por hacer un chiste y que se riera la clase, me suspendieron el curso, ¿sabes? Y yo lo sabía. Sí. Sabía, pero no me podía reprimir. No me podía reprimir. Era mejor una carcajada general, el sonido de esa carcajada era mucho mejor que las notas. Sí. Y ahora, por ejemplo, que hemos hablado de grandes de la comedia, de las actuales, ¿a ti quién te parece un referente, un titán de la comedia? Alguien que siempre, ya sea en televisión, en películas o en dirigiendo o incluso en persona, que a ti te hagan muchísima gracia actual. Hombre, Woody Allen, obviamente, ¿no? Sí, es actual no le podemos todavía. Y aunque tenga 80 y tantos años, claro, sigue siendo muy gracioso, ¿no? Sí. Y siempre, incluso en la película más débil, siempre hay un chiste genial. Yo siempre, ¿no? Eso es mi defensa de Woody Allen, es eso, que en la película más floja o que más de las últimas, que a lo mejor ha recibido alguna crítica más, siempre hay una idea, un concepto, incluso la de Roma, que me parece quizá de las más flojas suyas últimamente,
solo la idea, la trama del que solo sabe cantar en la ducha. Exacto, es lo único que me gusta de esa película. Sí. ¿No? Es quizá una de las dos que menos me gustan de Woody Allen. Pero eso es genial. Y mejor, ¿qué te han parecido las últimas de Woody Allen? La última fue la de... la del Festival de Rifkin. Ah, claro, la de San Sebastián. Bueno, me pareció muy entretenida y me lo pasé muy bien viéndola. Lo que pasa es que luego no te deja una gran huella como te puede dejar, yo que sé, Ana y sus hermanas, o Annie Hall, o yo que sé, o Balas sobre Broadway, o Maridos y Mujeres, las grandes de él, ¿no? Pero muy entretenida de ver, con algunas cosas muy simpáticas. Algunas con gags bonitos también. Sí, es homenaje al cine continuo. El problema que tenía era que el protagonista, que es un actor que a mí me encanta, Wally Shawn, no era el ideal para el personaje. El ideal era muy mayor, el ideal hubiera sido pues Annie Hall hace 20, Woody Allen hace 20 años. Sí. ¿Sabes? Hubiera sido el protagonista perfecto. Pero bueno, es una película que lo pasas muy bien viéndola. Y a mí una película que la gente no ha tenido así demasiada esta de Woody Allen, que es la de Un día de lluvia en Nueva York, me parece una película muy bonita. Con Timothée Chalamet. Con cosas fantásticas. Y sobre todo, muy bonita la construcción narrativa de la historia, ¿no? Cómo está la historia de estos dos chicos en Nueva York durante ese fin de semana que se han escapado para pasar juntos y no se van a volver a ver allá. O sea, la verdad es que disfruté bastante esa película. Tú de Woody Allen como cineasta, o sea, tú alguien que has visto tanto cine y has hecho tanto cine, ¿qué es lo que, aparte del humor, qué es lo que de sus películas, qué es lo que más te sorprende o te llama la atención o te parece difícil de conseguir y admirable? Bueno, yo creo que Woody Allen es muy curioso porque cuando yo era jovencillo y teníamos ahí 16, 17, 18 años, que es cuando él empieza, nos volvió locos. Nos volvió locos con las primeras películas, aquella de Bananas, Toma el dinero y corre, Sueños de seductor. Las veíamos 40 veces. Nos las sabíamos de memoria. Y íbamos juntos en pandilla a verlas al cine, a un cineclub, a la universidad, donde fuera, a reírnos juntos. Porque era una especie de fiesta y luego te ibas a tomar cañas y a recordar los diálogos y los gags. Y de repente, pero no, ibas a eso porque era la risa. No ibas a ver eso como si fueras a ver un clásico del cine, ¿no? Ibas a reír. Como una cosa colectiva, además. Claro, y de repente nos da la sorpresa Woody Allen que empieza a aprender a hacer cine. Y cada vez lo hace mejor, y cada vez lo hace mejor. Y ves... en Annie Hall, Manhattan y tal, de repente que el tipo se sofistica mucho y se convierte en un director que dices, esta película ya no es que sea graciosa, es que además está muy bien hecha, ¿no? Posteriormente a eso lo va sofisticando cada vez más y llegas a películas tipo Maridos, Delitos y Faltas, por ejemplo, que es una película que es a la vez dramática y cómica, divertidísima y muy dramática, pero que tiene una puesta en escena fantástica. De repente dices, es que además de lo listo que es y lo divertido, se ha convertido en un director muy bueno, ¿no? Y luego, cuando ha llegado a ese punto de sofisticación, de repente va y revoluciona el cine con una película que es Maridos y Mujeres, en la que decide adoptar el estilo de una home movie, ¿no? Con todo mal hecho, cortes entre medias, como si lo estuviera rodando un padre de familia que le acaban de regalar la cámara y nunca ha sabido qué hacer con ella. Y adopta ese lenguaje porque es el que le conviene para la historia. Y es un hallazgo narrativo y un hallazgo de estilo fantástico. Y si te das cuenta, inmediatamente después nace el Dogma, que yo no he oído a nadie del Dogma decir que le deban nada a Woody Allen, pero está clarísimo de dónde sale. ¿Sabes? Ahora vamos a hacer un movimiento, un manifiesto y tal, y lo que vamos a hacer es rodar las películas de una determinada manera y tal, pero yo creo que la precursora del Dogma es Maridos y Mujeres, ¿no? Y luego vuelve a... O sea, tiene como muchas épocas, ¿no? Y luego tiene un momento en que yo creo que, agotado de hacer una obra maestra detrás de otra, decide hacer una película detrás de otra simplemente. Como es muy inteligente, siguen siendo inteligentes, divertidas y tal, pero que él baja su autoexigencia, ¿no? O a lo mejor simplemente ha bajado la inspiración,
porque claro, uno no puede estar arriba toda su vida, ¿no? La gente tiene altibajos. Y de repente pues su cine empieza, ay, esta es más floja, y empieza como a decepcionarnos, hasta el punto de que gente que era muy joven cuando hacía sus películas buenas y empieza a ver el cine de Woody Allen en esa época, algunos no le ven dónde está el gran secreto, ¿no? Y dices, claro, es que tú no viste las películas de Woody Allen buenas cuando él las hacía, Yeah. ¿sabes? Estabas tomando el biberón o estabas en el colegio, ¿no? Bueno, es uno de los grandes cómicos, ¿no? Yo creo que hay muy buenos cómicos, porque algunos que no son necesariamente autores, ¿no? Que son simplemente actores o showmans o otras cosas. Sí. No, pero por ejemplo, de Woody Allen, ahora que comentabas, me venía a la cabeza también cuando sobre la última de Woody Allen, ¿no? Que todo el mundo parece que le gusta decir que la ha decepcionado la última de Woody Allen. Pero que al mismo tiempo, la última de Woody Allen, que sea nuestro tema de conversación, me parece que es lo que le hace todavía ser un autor de referencia, ¿no? Y interesantísimo. Y, por ejemplo, ¿a ti te gustaron las suyas europeas? Cuando ya se puso a rodar en Londres y luego en España y luego... Unas sí, otras no. Por ejemplo, Sí. Match Point me gusta, pero no me gusta Vicky Cristina Barcelona ni Habitación en Roma. Ya. La de Vicky Cristina Barcelona, por ejemplo, a mí me sorprende porque tiene muy buena acogida fuera de España y en España yo creo que no gustó casi nada. Nada. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que poco después fui a Australia y en Australia estaban fascinados con Vicky Cristina Sí. Barcelona. Era un acontecimiento en Sí, por- Australia. Ahora está muy bien Penélope Cruz, la verdad que está... Es que yo creo que Penélope está en esa película, está luchando a brazo partido como una jabata para sacar aquello adelante. Ya. ¿Sabes? O sea, yo ahí, fíjate, Javier, que es un súper actor y un actor buenísimo, te da la impresión en la película que ha tirado la toalla. ¿Sabes? Que dice, esto no lo levanta ni Dios. O sea, le ves totalmente... Superado. Sí, superado. Probablemente porque creo que inicialmente él dijo que no a la película. Inicialmente porque parece ser que en el primer guión el personaje era torero. Y cuando dijo que no, le dijeron, pero ¿cómo vas a decir que no a Woody Allen? Dijo, es que yo no puedo hacer esto, luego salgo a la calle y me van a apedrear, ¿no? Haciendo este personaje. Y cambiaron el personaje, estoy hablándote de oídas, Sí. yo creo que es así la cosa. Y entonces lo Ahora cambiaron a pintor. un escultor, a un pintor Sí. y tal. Y bueno, y la hizo. Pero yo sí que le veo a él, que es un actor tan energético, tan intenso, que pone tanta energía en todo y tal, yo ahí le veo que está como diciendo, uy, aquí, que le gustaría pasar desapercibido, fundirse en la pared. En cambio, Penélope, al contrario, que ella es como mucho más calmada y más así, más tranqui, yo la veo que está nadando a contracorriente como una campeona, ¿no? Y quizá sea una de las cosas salvables de la película, ¿no? A Penélope Cruz le sientan bien a veces esos personajes que no parecen esperables para ella, ¿no? O un poco más exagerados o casi histriónicos. También, pues, por ejemplo, me acuerdo en La Reina de España, que hace como de actriz de época, casi rozando lo folclórico, está extraordinaria, me encanta en esa película, por ejemplo. Sí, está Y, muy y bien. que le sientan bien esos papeles. Me hace Sí, gracia. bueno, es un traje a la medida, ¿sabes? Ya habíamos hecho La niña de tus ojos y entonces yo conocía a Macarena, o sea, yo conocía a los claro, personajes. Antonio ¿sabes? Resines con ella, la relación Claro, que tenían. entonces cuando me siento a escribir La Reina de España tengo una gran ventaja, que es saber quiénes son cada uno, ¿no? Los actores y el personaje. Claro. Y entonces es hacerles traje a la medida, es ser buen sastre, Ajá. ¿sabes? Y eso estaba muy hecho para Penélope, incluso usando cosas de su vida real, de alguna forma, Sí, ¿no? claro, Ha triunfado, ya es una estrella, viene a América, ha ganado un los Oscar. periodistas, todo ese Claro, ambiente. Claro. ¿sabes? Todo eso llevarlo a nuestra historia y a nuestro terreno, pero de alguna forma acercarle el personaje a ella. Sí, está muy ocurrente eso. Y luego hay otra cosa que siempre me ha interesado mucho de ti, que me ha gustado, es esa faceta o esa vertiente un poco que te interesa tanto de la música. Y de hecho, cuando me enteré que podías venir aquí al hotel a charlar conmigo, hablé con mi amigo Pablo, que siempre decimos que él, sobre todo él, que nos cambió un poco la vida, el documental del Calle 54, ¿no? De cómo nos impactó todo lo que nos descubrió. Y eso es una cosa creo que es muy bonito de
conseguir, ¿no? El descubrir a una generación un estilo de música, como tú hiciste con el Latin Jazz, ¿no? Con el jazz latino, pues un poco como hizo pues, Ángel Álvarez con el programa Caravana y Vuelo 605, o ahora ha hecho Alejandra Fierro con Radio Gladys Palmera, con la música tropical, que me parece muy bonito descubrir a una generación quizá un poco desconectada de esa música, todo ese ambiente, esa cosa que tú transmitías en esa película, en Calle 54, ese documental, ¿no? Que fue el año 2000 ya. En el 2000, sí. Y yo me acuerdo cuando llegué a Madrid, una de las primeras cosas que hice cuando vine a estudiar, de peregrinación casi, fue ir a Calle 54, al local que montasteis, porque me quería como empaparme de ese ambiente, de esas historias que yo había visto en el documental, con Bebo Valdés, con Tito Puente, que es de las últimas grabaciones suyas, con el Lian Elías, me acuerdo, que sale grabando con un vestido y descalza, es precioso. Sí, la verdad es que esa película nunca yo podía imaginar. Para mí esa película era un capricho que yo me di en la vida, de los muchos que me he dado, y fue muy divertido hacer, pero es verdad que luego me he dado cuenta, fíjate, por ejemplo, una vez estando en Colombia hace tiempo, me hacían un homenaje en Cali, y en una fiesta que hicieron había un grupo de jazz tocando, de chicos jóvenes, y me contaron, no, estos chicos se enteraron que venían y que venías tú y que han querido tocar para ti y tal. Y fui a hablar con ellos y tal, y entonces me contaron que les había cambiado la vida la película y yo les dije, gracias, gracias, pensando que era una frase, ¿no? Sí. Amable, que me decían. Y me dicen, no, que es que nos la ha cambiado de verdad, nosotros éramos un grupo de rock. Teníamos 21, 20 y tal. Vimos Calle 54 y decidimos pasarnos al jazz y empezamos a currar y a estudiar y a tocar y tal. Y ahora era un grupo de jazz, ¿no? Entonces, claro, dices, joder, qué fuerte. Pero hace 2 semanas, para la película de animación que estoy trabajando ahora con Mariscal, necesitaba rodar a unos músicos, ¿no? Los movimientos y tal, para que los animadores tuvieran luego la información de lo que tienen que hacer los dibujos. Y me echó una mano Chano Domínguez en la parte de piano y dije, necesito que me juntes un grupo de gente de metales y tal. Y entonces me trajo a unos músicos, alumnos suyos del taller de Musics, y uno de ellos, el trompeta, se me acercó y me dijo lo mismo, que él era un crío, era un niño, y que vio Calle 54 en su pueblo y decidió ser músico. Y dices, qué fuerte. Por eso es tu legado, ¿no? Y me parece muy, muy bonito. Y hombre, es bonito, ¿no? Que te den esa especie de que te digan eso, ¿no? Por otro lado, dices, bueno, sí, pero no deja de ser bonito, como algo, ¿no? Como las casualidades que te pueden modificar la vida, ¿no? sí. El conocer a alguien, o el oír una música, o leer un libro. Y luego lo que tú dices, el capricho que a lo mejor a priori parece poco comercial, o poco convencional, o poco que no tiene a lo mejor mucho recorrido, conseguir que realmente luego que tenga otra vida aparte, ¿no? O sea, que eso es muy meritorio y que además dices, a lo mejor no es la mejor idea al principio, es un capricho, como tú decías, pero luego a la larga el tiempo hace que merezca la pena. Sí, no, hombre, ya merecía la pena en su día, pero sí, es como un lujo que me pude permitir, ¿no? Hay veces que en la vida de repente un día te das un homenaje, ¿no? Hay que tomar riesgos a veces, ¿no? De ese tipo. Sí, claro. Yo fíjate que a veces he aprovechado una película de éxito para luego hacer una película de esas que teóricamente no se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, después del éxito de Ópera Prima, pues en vez de hacer otra comedia igual, yo hice Mientras el cuerpo aguante con Chicho Sánchez Ferlosio, sí. Que era algo que sabía que era muy minoritario y que no iba a tener tal, pero era el decir, aprovechemos el éxito para eso, porque si no esas cosas no se hacen nunca, ¿no? Entonces Calle 54 se hace después del éxito de La niña de tus ojos, ¿sabes? Probablemente esa película, si no tuviera yo en ese momento esa credibilidad claro. de que hago una cosa cosas de mucho éxito, pues no te la permiten hacer, ¿no? Y estoy seguro de que hoy día esa película es implanteable. Sí, no, vamos, ¿sabes? ya solo el cómo está grabada y el concepto, además lo frugal que es, casi que sales tú hablando con unas grabaciones de Nueva York muy sencillas y con mucho silencio, además. Bebo Valdés andando sobre hielo y poco más. Y no sí. muy sucinta, ¿no? En eso. Sí, la película para mí era música toda. Para mí la película era un musical. Claro. ¿Sabes? Porque lo que se llama el género musical
en realidad es pasar las obras de teatro musicales al cine. Sí. Algunas han sido clásicos y obras maestras. Bueno, la última de Pero La no- La Land esta, ¿no? Claro, pero no deja de ser casi teatro musical, Sí. ¿sabes? Que viene del teatro, mientras que para mí hacer Calle 54 hagamos un musical puro, o sea, donde el guión sea la música, no que nadie diga nada, ¿no? Ni las palabras, ni que se enamore un chico de una chica, no, Ya. no. No, y que bonito eran como las imágenes, los colores, que eso es como un poco lo que, bueno, te he leído, ¿no? Que tú querías plasmar los colores que te Que cada uno producía me cada sugería, música. sí. Y dentro de eso, pues yo hacía bromas y decía, hoy tenemos la escena de sexo. Y era el día que rodábamos con Elian Elías, ¿no? Y que llevaba Un vestido, sus sí. piernas y estaba Sí. descalza, tocando y tal, no sé qué, que a ella luego le encantaba ese, Ese como detalle. la habíamos retratado en la película, ¿no? O el día que rodábamos con Bebo tocando con su hijo, pues yo decía, hoy es la escena de amor, ¿no? O sea, de padre e hijo, como en la Sí. película que acabo de hacer, como en El Olvido, pero escena de amor al fin y al cabo. Sí, y luego, pues, me acuerdo salía, que antes les mencionaba Chano Domínguez entrando en Nueva York con las Torres Gemelas, se ven Sí, al fondo, que venía como, eran un sí, juego cogía con el puerto. vaporcito de Cádiz Sí, sí, y de aparte- repente estaba en el barco que llega a Manhattan, ¿no? Sí, Bueno, esas sí. cosas. Era divertido hacer esa película, fue tan divertido. Yo me lo pasé tan bien que siempre digo que yo iba camino del estudio, salía del estudio y iba mirando para arriba, digo, ahora se me va a caer la cornisa de este hotel o de este edificio. para igualar el cosmos. Sí, porque me lo estoy pasando tan bien y disfrutando tanto que algo horroroso va a pasar de un momento a otro. Y para ti el jazz, ¿por qué te gusta tanto? Porque antes lo has mencionado incluso cuando hablabas de hacer una película y con los actores, de qué es lo que te gusta tanto del Pues del mira, jazz. me parece la música superior a todas. ¿Sabes? No lo puedo sé que es un poco provocador y decir esto, ¿no? Porque te puede llegar uno a decir, oye, ¿qué te parece eso más que Mozart? O otro me va a decir si me gusta más que el rap, yo qué sé. Pero creo que para ser un gran músico de jazz necesitas ser un músico con una formación tremenda. Tienes que ser un virtuoso, tener un dominio del instrumento tremendo. O sea, no puedes ser un músico de jazz cualquiera. O sea, los buenos músicos de jazz son superdotados, son monstruos. Y a la vez tener la capacidad de riesgo, ¿no? De lanzarte al vacío, Improvisar. a improvisar y a hacer cosas que no has hecho nunca y dejar que la música te posea y que la música se sirva de ti, ¿no? Para sonar y para existir. Entonces eso me parece que hace al jazz como una música para mí superior a todas las demás. Y de hecho, si me dices no puedes oír el resto de tu vida más que un género musical, yo te digo, voy a oír jazz, no lo voy a dudar ni un segundo, ¿sabes? O sea, no voy a decir ni música clásica, ni flamenco, ni música brasileña, ni nada, no. Voy a decir jazz. Y te digo otras músicas que me gustan, ¿no? ¿Por qué? Porque, no lo sé, y además es curioso porque quizá la época que más me gusta del jazz a mí es la época en la que yo nací. ¿Sabes? Yo nací en el 55, pues el jazz como de ahí del 55 al 70 es mi música favorita de todos los tiempos. Qué bueno. ¿Sabes? Ahora, el otro día lo hablaba con alguien de este mundo de la música, que coincidíamos los dos en que durante la pandemia, en este año y pico que llevamos tan raro, se han grabado algunas obras maestras del jazz. Curiosamente, en vez de ser una época mala, ha sido una época muy fructífera, ¿no? Está llena de discos maravillosos que yo oigo todo el rato y no paro de oír. Sí, como ¿cuál has escuchado así que nos recomiendes a mí y a los oyentes? Pues muchos, mira, te diría un disco del Jazz at the Lincoln Center en septeto con Wynton Marsalis que se llama la Suite de Democracy Suite, la suite de la democracia. Es espectacular el sonido, es una belleza. Un disco de Daphnis Prieto, que es probablemente el mejor batería del mundo, un cubano que vive en Nueva York, que es un superdotado, un tipo que le han dado hasta la MacArthur Fellowship, que ha escrito ópera, que ha escrito tal, pero es un gran compositor y batería. Pues tiene un disco que se llama Transparency, que es
fuera de serie. Pero hay una saxofonista, por ejemplo, inglesa, descendiente de jamaicanos, que se llama Nubia García, que me tiene enamorado, la oigo sin parar. Es una chica de 30 años y es como un Coltrane de nuestra época, ¿no? O un chaval que creo que no tiene ni 30 años, que se llama Emmanuel Wilkins, americano, otro genio, ha sacado su primer disco y es una maravilla, es una preciosidad. Emmanuel Wilkins. Sí, o sea, hay muchos músicos muy, muy buenos, muy, muy buenos. Yo qué sé, Archie Shepp acaba de sacar un disco a dúo con Jason Moran, como de música prácticamente tradicional, ¿no? Como de himnos y gospel y tal, pero es una pasada, es una barbaridad oírlo, belleza pura. Así te tendría que sacar la lista. Sí, no, en enero la hice, la lista en enero, y puse las portadas de todos y se lo mandé como un email a todos mis amigos, diciendo esto es para los que dicen que el jazz ha muerto, ¿no? Que sepan que no, que está vivo y además está en forma. Qué bueno. Bueno, pues compartiré alguna de estos discos y artistas que has recomendado. Yo hace poco en la New Yorker, en la revista, me encontré con un cómic que me hizo acordar mucho de ti, porque era muy tu estilo, que cuentan un poco una historia de Audrey Hepburn con una canción que está basada en una historia que pasó en el año 54, que Audrey Hepburn estaba en el teatro con Ondine, en la calle 46, ¿no? En Nueva York. Y había al lado un local de jazz que se llamaba Basin Street, y que ahí tocaba el cuarteto de Brubeck. Y Paul Desmond, que era uno de los músicos de ese cuarteto, lo que hacía siempre en el descanso, iba a la puerta del teatro a fumarse un cigarro y ver cómo salía Audrey Hepburn, y firmaba un par de autógrafos y se metía en la limusina y se iba. Todos los días era su rutina y le gustaba ver la elegancia de Audrey Hepburn metiéndose ahí y yéndose por la ciudad. Y le compuso una canción de jazz que se llamaba Audrey Hepburn, y el tipo luego se murió sin saber nada más de ella ni nada, y cuando Audrey Hepburn muere en el año 93, le hacen un funeral en la ONU, tocan esa música en directo. Entonces llaman a Brubeck, que le dice el marido de Audrey Hepburn, Andrea Dotti creo que se llamaba, le dice, es que Audrey Hepburn escuchaba esta canción todas las noches antes de acostarse. Entonces sale, la última viñeta es la mano de Audrey Hepburn colocando el disco de Columbia Records en un tocadiscos. Se pareció muy, muy bonito, y no conocía esa historia de Audrey Hepburn. No la conocía, y soy muy fan de Paul Desmond. Ah, sí, pues no, yo sí. no le conocía. Y bueno, Paul Desmond era un tipo mítico y tenía un sonido espacial increíble. Si no le has oído mucho, búscate la versión que hace con Chet Baker y otros cuantos genios, Jim Hall, Ron Carter, etcétera, del concierto de Aranjuez. Es la versión más bonita que existe, incluso mejor que las clásicas, mejor que la de Paco de Lucía o la de Miles Davis. Ese es el concierto de Aranjuez más bonito que existe, tocado por Paul Desmond qué bueno. y Chet Baker, es una maravilla. Y era un tipo además muy abierto, fue el compositor de Take Five. Eso lo escribió Paul Desmond, que sigue sonando hoy como si lo hubieran compuesto ayer, ¿no? Es una cosa de una complejidad musical, rítmica, increíble. Y él decía, cuando le preguntaban quién era, dice, yo soy el que está apoyado en el piano de Dave Brubeck. Porque cuando no estaba tocando el solo, estaba el trío tocando siempre, el otro el piano, y él estaba allí acodado. Probablemente fumando, porque en esa época no hacía falta salirse del club para fumar. Hombre, bueno, ahora justo estaba viendo alguna película de la época, de los años 50, y es tremendo. Me hace gracia ver que ahora, y no hace tanto se prohibió, pero que me resulta muy curioso ver a la gente fumando tanto en restaurantes, en aviones, en todas partes. Bares. Hay cosas extremas, que es en Ana, la película que hizo famosa, una de las que hicieron famosa Silvana Mangano, donde ella es una monja al principio de la película y trabaja en un hospital y está con el cirujano, los dos fumando. Sí. En el quirófano. Es una maravilla. Y luego, por ejemplo, tú que antes hemos hablado de actores y que te gusta trabajar con ellos, con los músicos, tú de ellos, ¿qué has aprendido? ¿Qué te gusta fijarte en su forma de ser o de trabajar? Bueno, me gusta la música. Luego, especialmente, puede haber algunos que su personalidad te
te impacte o te seduzca más o menos. Sí, por como la ejemplo, Bebo, ¿no? Bebo, que era un hombre de una sencillez extrema, un hombre muy simple. Yo digo que Bebo era como un niño, incluso Sí. cuando tenía 90 años, pero lo que de Bebo te marca es su bondad, su profesionalidad y el nunca darse importancia, ¿no? Bebo era un espectáculo en el nivel humano, no en la distancia corta. Era un tipo, no se puede ser más bueno, Ya. ¿sabes? Ya. No se puede ser más buena gente, ¿no? Y nos lo hemos pasado muy bien, hemos viajado juntos. Ha habido épocas que vivía con Bebo. Sí, porque vivíamos en un hotel, nos levantamos por la mañana y íbamos a desayunar, después íbamos a la sala de ensayo, después a comer, después tal, luego a grabar, luego al tal. Entonces eso, ¿sabes? En el avión de aquí para allá, de una ciudad a otra, Ya. eso es muy bonito, esa vida de... ¿Sabes? Yo ser productor musical, lo bueno que tienes es que vives con los músicos y vives el mundo del estudio y todo eso, que a mí me encanta, el estudio de sonido y los músicos sí. tocando, ¿sabes? Eso, yo sería feliz con eso. Ya. Y es una cosa que echo mucho de menos ahora. No sé si volveré a producir discos, pero ahora como recuperar lo que inviertes en un disco es imposible, Ya. pues, y como no soy rico, pues tampoco Ya. lo puedo dedicarme a la producción. Tú además viviste como, digamos, los estertores, ¿no?, de la industria musical, con un grandísimo éxito como fue todo esto de Lágrimas Negras y todo eso. Sí. Me acuerdo que además hasta hace nada no estaba en Spotify ese disco, creo. Bueno, es que yo estoy contra Spotify, ¿sabes? estás Entonces, como muchos de los músicos, porque Spotify es un robo a los músicos. ¿Sabes? Spotify, ¿qué ocurre? Que las grandes compañías, las majors discográficas, no viven de hacer música ni de producirla, viven de especular con los catálogos. ¿Sabes? Tienen una librería, como dicen ellos, muy grande, y claro, a ellos no les importa. Dice, pues ahora vamos a vender durante estos años tanto por no sé cuántos millones de dólares. Bueno, ¿sabes? Porque lo único que les importa es como la cuenta de resultados. Da igual que sea una discográfica o una compañía que fabrica refrescos. Ya. ¿Sabes? Les da igual la música. Tienen el mayor de los desprecios a la música toda. Y claro, el músico que está en Spotify o el productor independiente no gana nada. Para que a ti te lleguen de Spotify 150 euros, hacen falta 600.000 bajadas de estas de streaming. ¿Sabes? ¿Quién va a poderse vivir de eso o permitirse eso? Ya. ¿Sabes? Entonces es un robo a mano armada a los músicos. Es que son tiempos complicados en general, para esto para la cultura, porque hay más accesibilidad que nunca, ¿no? Que eso Sí, está bien. son tiempos malos para la cultura, pero no para que alguien se lucre a costa de los que hacen de los artistas. Es decir, es duro para los artistas, pero no para los bancos, no para las fondos de inversión, no para los millonarios que chulean a los artistas y viven de su trabajo y de su talento. ¿Sabes? Eso es lo que me irrita. Porque si dices, no, es tiempo malo para todos. Ya. Es tiempo malo para todos. Bueno, pues a joderse los artistas y los no artistas. Ya. Pero si dices, coño, los artistas están lampando y hay unos que se están forrando con su música, eso a mí me irrita mucho. Pero siempre ha habido de esto, ¿no? Como un poco productores, estudios de cine un poco tiranos o mundo editorial o siempre hay pícaros de estos que quieren hacerse de oro, ese que está siempre ahí buscando cómo ganarse la vida siendo un productor y limando todo lo que pueda al artista, ¿no? Siempre ha habido de eso. Sí, Ahora pero a la vez, si un artista tenía mediano éxito, podía lucrarse de él y forrarse, y, ¿sabes? Y a Cary Grant le tenían que pagar lo que pedía, porque si no, no tenías a Cary Grant, ¿sabes? Y lo mismo pues al actor que fuera o al director o a John Ford, o sea, ¿sabes? No digo que no si yo no estoy en contra de que el productor, si la película es de éxito, pues gane dinero, pero lo que no estoy a favor es de la explotación de nadie. Ya. No, son momentos extraños y un poco a veces, pues sí, desalentadores, ¿no? Para el creador, para el que está haciendo música con su grupo de jazz y todo eso. Es complicado incluso. Sí. A veces tanta accesibilidad hace que los canales por los que llegar están colapsados o atascados, ¿no? Sí, que a la gente, tú no puedes a nadie decirle, mira, esto es maravilloso, aquí tienes 7 millones de temas de música. Ya, no se valora. Lo que tienes es que hacerle amar un tema.
Sí. ¿no? Y que ese le lleve a otro. Sí, es como Y cuando vas a un que- museo y te emborrachas de cuadros, ¿no? Pues hay que ver solo unos pocos. Unas cuantas cosas cada vez, ¿no? Y entonces que un músico te lleve a otro, que un tal, esas cosas, ¿no? Pero es que esta accesibilidad tan grande que hay ahora, en el fondo, hace que la gente esté perdida, agobiada, con una especie de extraña ansiedad, porque no saben qué escuchar, ni qué leer, ni qué película ver. No necesitan siempre que alguien les esté descubriendo cosas o aconsejando cosas, porque... Ahora en más te- que nunca, sí. Claro, en teoría que las cosas estén accesibles en teoría debería ser bueno. Por ejemplo, en mi época que no existía, cuando yo era joven, no existía ni el vídeo. Entonces, para ver una película a veces esperabas años Ya. a que la reestrenaran o a que la pasaran en la Ya. filmoteca o que no sé qué. Pero claro, esa película se recargaba de un valor y el hecho de conseguirla ver era un acontecimiento, ¿no? He estado en París, donde te habías ido en autostop y has ido a un cine donde has visto una película clásica que ahora está en cualquier lado y la puedes ver, ¿sabes? Pero entonces era algo heroico y es que a veces las dificultades son buenas si te sirven para valorar las cosas, ¿no? Para valorar lo que tienes. Y en cambio el tener tanto puede a veces convertirse en que no valores nada, ¿no? Aunque Sí, no- el fondo es pues como cuando éramos pequeños, ¿no? El niño que le consentían todo y que dejaba de valorar las cosas y el que podía ahorrar y le hacía ilusión comprarse esa cosa especial, había ahí un componente extra de emoción y de expectación y de, pues, era parte del proceso, ¿no? El esperar. Y ahora pues un poco en el cine me pasa un poco igual, ¿no? Yo sigo defendiendo un poco la gracia que supone ir al cine, estar esperando, haciendo la cola, el aguantar un poco los trailers, y ver qué va a venir, el ver el póster de la película que va a venir dentro de 2 meses. A mí todo lo que hay alrededor de la película me sigue cautivando como cuando era pequeño, y eso, verlo en casa, está bien, es accesible. Yo estoy súper agradecido a, pues, por ejemplo, Filmin, que otro día pues descubrí de repente que no la conocía, la película El Sorpaso, y me voló la cabeza. Maravilla. Me voló la cabeza. No la conocía y se lo leía a Oscar Tusquets, que era su favorita, y de repente dije, qué maravilla con Vittorio Gassman. Y digo, pues soy un analfabeto porque no conocía esta, y Filmin me lo permite, sin ir a la filmoteca, sin ponerme trabas, lo puedo ver un domingo en mi casa. Pero sí que es complicado la convivencia de las dos vertientes, pero yo espero que sea un poco así, ¿no? Hombre, yo espero que la gente vuelva al cine cuanto antes, que significará que esto se ha acabado ya y que podemos todos vivir más o menos normal. Y yo siempre he dicho que para mí ir al cine es una fiesta, incluso si veo una película mala. Como La Fuerza Inútil. La fuerza inútil. Que eso lo dijiste. Esa era la peor que habíamos visto. Y digo, ya cuando la película es buena es que no te quiero contar lo que es eso. Lo más grande, ¿no? No hay nada más grande que el cine, salir con la felicidad de haber visto algo espectacularmente bueno. ¿La última película que tú ya has visto que te haya elevado el espíritu? ¿Tu sorpresa? ¿Cuál? No lo sé. Tendría que mirar. Roma, de Cuarón, por ejemplo, fue una película que me encantó y la vi en grande, no en Netflix, sino en una sala. Esa es una que me acuerde ahora. A ver, ¿cuál otra? No lo sé. Sí. Pero siempre hay... Bueno, Cuarón, la verdad es que los directores mexicanos de repente, en cuestión de años, ganaron unos cuantos Oscars seguidos, entre Iñárritu, Cuarón y... ¿cómo se llama? El de... Guillermo del Toro. O sea, de repente en cuestión de 4 años ganaron como 3 Oscars o 4. Sí. Y unas cuantas nominaciones. Iñárritu 2 veces. Sí, Con Bergman y con... Sí, Cuarón es el que yo me siento más cercano. De Guillermo también soy muy amigo. Pero sobre todo Roma me parece su mejor película. ¿Sabes? Roma, creo que ahí Cuarón hace algo y consigue algo que es muy, muy especial. ¿Sabes? Para mí es cine del bueno, Sí. ¿sabes? Del que quedará. Sí. Y con escenas algunas que son de antología. Ya. Yo el que no conocía, por ejemplo, y me sorprendió mucho muy bien, que no conocía de nada, colombiano, precisamente, que ahora hablamos de una película de una historia en Colombia, pero Sergio Cabrera no le conocía
y vi... Bueno, vive aquí, dirige Cuéntame. Pues yo no lo conocía nada y lo he descubierto por un libro que acaban de sacar en De Alfaguara. Vázquez. De Vázquez. Bueno, es que la historia de estos dos niños, de él y su hermana, sí, que se van a la China comunista, ¿no? Una locura. la China comunista. Yo descubrí esta historia mientras rodábamos El olvido que seremos. Porque la hermana de Cabrera es la madre de mi director de foto. Ah. Entonces, Chubán, que es mi director de foto, Sergio Iván Castaño, me contaba la historia de su madre. Y yo todo el rodaje no sabía nada del libro de Vázquez. Toda mi obsesión era, tienes que hacer un documental sobre la historia de tu madre. Ah, ¿en serio? Tienes que hacer un documental sobre la historia de tu madre. Y un día la madre vino al rodaje y se quedó como 2 días y se quedaba en nuestro hotel y desayunábamos juntos y yo le decía, bueno, pues que esta historia y tal, y la tiraba de la lengua para que me contara más cosas, porque yo no he leído aún el libro de Vázquez, lo ha leído mi mujer y lo tenemos en casa. Volver la vista atrás, creo, ¿no? Sí, no sé cuál es el título. Volver a mirar atrás o algo así. Luego lo pondré en las notas del podcast. Y sí, y a mí me fascinaba todavía más desde el punto de vista de ella, de la hermana, ¿no? Porque fíjate que la hermana cuando vuelve después de toda esa aventura porque se van de niños a la China en los años 60, ¿no? Sí, pero es que ella al volver a Colombia, el padre los deja abandonados allí, en China, viviendo en un edificio, y son jóvenes de la Guardia esta roja maoísta y tal. Pero cuando vuelven, ella se hace guerrillera y se va a las montañas. Y allí se enamora de un antropólogo. Y entonces ellas son muy pro-chinos los guerrilleros. Y ella hace una especie de autocrítica diciendo, es que el rollo chino, el maoísmo, no tiene nada que ver para Colombia, no es una cosa que se pueda aplicar aquí. Hablo de la experiencia, ¿no? Bien, le hacen un juicio político y sus propios compañeros deciden fusilarla. Y entonces el tipo, este antropólogo guapísimo del que ella se ha enamorado, se entera de que se la van a cargar y la rescata y sale huyendo ella con él a través de la selva, pero la disparan y la meten 3 tiros en la espalda. Y el tío carga con ella, no muere de milagro, y la consigue salvar y llevarla a un hospital. O sea, quiero decir, luego ella acaba metiéndose en cine y produciendo algunas películas del hermano, como Ilona bajo la lluvia y la estrategia del caracol, y esas las coproduce ella, ¿sabes? Y es productora, ¿sabes? O sea, que es una de las historias más increíbles que yo había oído en mi vida. Pues sí. Entonces, cuando me entero de que es un libro que está teniendo mucho éxito y muy buenas críticas, llamé a Chubán y le dije, no vas a hacer ahora el documental porque ahora encima tienes el libro. Claro. ¿No? Y tienes ahí a tu madre, no puedes dejar esa historia que se pierda. Pues tienes ahí toda la historia. Claro, y él me tiró rápidamente los tejos de que lo hiciera yo. Pues ya está. Y digo, no, hombre, no, si tú eres el hijo, ¿cómo lo voy a hacer yo eso? No, pero él Sergio Cabrera, le he visto en alguna entrevista que dice que él, pues un poco lo que tú dices de tus guiones, que necesita una distancia de su propia historia. Entonces yo creo que una mirada como la tuya de toda esa historia puede quedar fenomenal. Así que tienes eso y lo del jazz. Tienes deberes, Fernando. Hay muchas cosas que hacer, sí. Demasiadas. Vamos, no hay nada que hacer, pero lo bonito es hacerlo, aunque no haya que hacerlo. Pues nada, Fernando, me lo he pasado fenomenal charlando de cine, de música y de todo contigo. Así que nos vemos todos en los cines el 1 y el 7 de mayo en España para ver El olvido que seremos, basado en la novela de Héctor Abazacio Lince, que también recomiendo. Y la película, la verdad es que es preciosa y a la gente le va a gustar, y espero que, lo que tú decías, que vuelvan a pasar un buen rato en un cine, ¿no? Muchas gracias.